Abrir esto otra vez. Listo, porque este sí va a ser la clase formalmente. Bueno, entonces, recuerden que estamos haciendo sistemas digitales. Bien, habíamos hablado de los anteriores cortes, que un sistema digital es que se puede modelar por una caja negra, con número de entradas que se puede llamar inputs y un número de salidas que son las outputs, ¿ok? Dentro hay una función específica. Si recuerdan el primer corte, por ejemplo, esta función podía ser activar unas válvulas o distribuir una red LAN, ¿sí? Todo esto siguiendo el lenguaje de código, que es el lenguaje de código computacional, que es el binario. Bien, en este corte vamos a estar viendo cuáles son las técnicas de análisis o simplificación para que ustedes sean capaces de determinar qué es lo que hay dentro de la caja. Bien, ya nosotros tratamos con bastante efectividad qué son las entradas, qué son las salidas, cuál es su lenguaje, pero no hemos visto realmente qué cosas componen lo que está dentro de la caja. A nivel preliminar sí sabemos que dentro de la caja hay lo que llamamos compuertas lógicas. Nosotros vimos que habían tres compuertas lógicas básicas. ¿Cuáles son esas? La AND, ¿ok? La NOT y también la OR, ¿cierto? Y esto pues también estaba dentro del temario del corte pasado. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la función de la AND? A ver quién me lo responde. ¿Cuál es la función de una compuerta AND? ¿Qué es lo que realiza? Profe, creo que Ajá. esa es la que cuando sus entradas y sus salidas son igual a cero, entonces es igual a cero y el resto de los casos es igual a uno, si no estoy mal. O no sé Y si me equivoco y es al revés. no, esta es la correcta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ambas entradas de la compuerta son 1, la salida va a ser 1. Perfecto. Listo. Y esto se asignaba con una tabla de la verdad, que si se acuerdan, nosotros poníamos aquí las entradas, ¿cierto? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Importante que la tabla de la verdad sea llenada de esta manera, ¿ok? En orden binario, ascendente. Importante. Y la salida era entonces el siguiente. 0, 0 era 0, 0, 1 es 0, 0, 1, 0 es 0, y la única manera en que la salida sea 1 es cuando ambas entradas estén en 1. Y esa es la tabla de la verdad de la que llamamos la compuerta AND, ¿ok? Luego tenemos aquí la NOT. ¿Cuál es la función de la NOT? Como dice su nombre, el que hace niega la entrada, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un 0, la salida va a ser un 1, y si yo tengo un 1, la salida va a ser un 0, ¿ok? Si pongo un 0, aquí es 1, y si pongo un 1, la salida es un 0. Muy sencillo, ¿ok? Y por último tenemos la OR, que es esta de aquí. ¿Cuál es la función de la OR? Si hacemos mi tabla de la verdad, nuevamente 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿qué vamos a tener? Que la salida va a ser 0, 1, 1, 1. Es decir, la salida va a ser 1 si al menos una de sus entradas vale 1. ¿Ok? Si alguna de sus entradas vale 1, automáticamente la salida de la compuerta OR es 1. Pero si ambas llegan a ser 0, uy, ya, ajá. Si ambas llegan a ser 0, como es el caso de este recuadro, ¿ok? Si ambas llegan a ser 0, entonces la salida va a ser 0. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Listo. Bien, entonces, en base a eso, ¿ok? Es muy bonito, muy chévere, pero aquí va a pasar lo siguiente, que cuando ustedes tienen un sistema digital robusto, ¿ok? O sea, que haga bastantes cosas, que controle la computadora, que sume números binarios, que los reste, que los multiplique, que controle una pantalla LCD, que haga lo que quiera, ustedes lo que van a hacer es que cada compuerta va a estar concatenada con otra, ¿sí? Es decir, la salida de la AND va a estar conectada a una NOT y, por ejemplo, una NOT puede venir hacia acá y esta OR puede venir, por ejemplo, de una salida de otra compuerta AND, ¿ok? ¿Sí? Y al final tenemos muchos circuitos con compuertas que conectadas entre sí me va a formar una función de la caja negra cada vez más compleja. ¿Bien? Obviamente, fíjense que con solamente tres compuertas no podemos hacer nada, pero si ponemos, por ejemplo, 500 compuertas AND dentro de un chip, ¿ok? ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? Un microcontrolador, ¿sí? O si ponemos 10 millones de compuertas como esta, obtenemos, por ejemplo, el chip de su computadora, ¿bien? O una Pentium, ¿sí? Y si ponemos 1.000 millones de transistores, entonces ahí vamos a obtener ¿qué? Pues una i7, una i12, una i9, ¿sí? Cualquier computadora, cualquier microprocesador, ¿bien? Entonces lo importante es que a partir de esas tres compuertas, la AND, la NOT y la OR, podemos hacer sistemas digitales más complejos. Ahora, ¿ustedes creen que si yo tengo una AND, pero tengo no una sola AND, sino tengo, por ejemplo, 100.000 ANDs, será fácil que yo haga un circuitico, ¿ok? Con 100.000 compuertas va a ser difícil, ¿verdad? Porque ni siquiera si yo pongo 100 AND, por ejemplo, aquí la pizarra no lo vamos a poder poner completo, ¿cierto? Se nos va a
O sea, el trabajo es muy extenso, pues los cálculos son muy extensos para considerar tantas compuertas. Entonces, ¿cómo hago para yo limitar esto? Es lo mismo que cuando, por ejemplo, ustedes ven una pelota, ¿ok? La dejan caer a 10.000 metros de altura y quieren calcular la velocidad a la que impacta. Ustedes no van a estar viendo la pelota cada vez que caigan. Ustedes simplemente pueden aplicar una fórmula, ¿ok? Una fórmula matemática. Y ustedes saben que qué es la matemática al final, según lo que han visto en ingeniería, pues la matemática nosotros lo estudiamos no para ser matemáticos, no para hacer cálculos matemáticos, sino porque sabemos que la matemática es la manera de representación universal de las leyes fundamentales y los sistemas digitales y los sistemas fundamentales del universo, ¿sí? Ustedes pueden definir la velocidad con una función matemática, pueden expresar la solución al comportamiento, por ejemplo, de una reacción a partir de un sistema de ecuaciones, ¿ok? Y así sucesivamente. Y bueno, por supuesto, ustedes que ya son parte de la electrónica o de sistemas, la matemática pues les describe el comportamiento de cualquier fenómeno, tanto electrónico y pues en el caso de sistemas, también les permite a ustedes regir la programación de algún componente que quieran hacer. Bien, entonces, como la matemática es el lenguaje universal, ustedes saben que la matemática aplicada a ecuaciones se llama ¿cómo? Álgebra, ¿verdad? Y me imagino que ustedes ya vieron una materia que se llama álgebra lineal, ¿correcto? Álgebra lineal. Eh, eh, Correcto. el álgebra lineal que hacía era el estudio de sistemas, ¿ok? Usando lenguaje matemático. Y ahí ustedes vieron, por ejemplo, a cómo resolver sistemas de ecuaciones, que si tenían, bueno, x más y luego y más 2x, entonces, ¿cuál es la solución de este sistema de ecuaciones y cuáles métodos aplicaban? Bien, eso era álgebra lineal. Se llama álgebra lineal porque las ecuaciones que están comprendidas en esa álgebra son lineales. Y ustedes deberían manejar más o menos cuál es el concepto de la linealidad de una función. Bien. Ahora, nosotros el álgebra lineal no lo podemos aplicar para analizar sistemas computacionales. ¿Por qué? Porque el álgebra lineal comprende qué valores. Valores contenidos de menos infinito a infinito, ¿verdad? Y si se acuerdan, en la primera clase que dimos, estábamos pendientes de que estos son valores que analógicos, ¿ok? Analógicos. ¿Qué quiere decir analógicos? Pues que se contemplan decimales, por ejemplo. Podríamos tener 5.3, 8.2, 8.1, ¿sí? Podríamos tener distintos valores decimales. Pero los valores en sistemas digitales, ¿cuáles son? ¿Van de menos infinito a infinito? No, ¿verdad? ¿Cuáles son el conjunto de valores posibles en compuertas digitales? 0 y 1, profe. 0 y 1, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que usted puede analizar sistemas digitales con álgebra lineal? No va a poder, porque el álgebra lineal considera que las variables tienen un conjunto infinito de posibilidades. En cambio, el sistema digital solamente tiene ceros y unos. Entonces quiere decir que usted no va a aplicar el álgebra lineal. Sin embargo, usted sí necesita un lenguaje matemático que le ayude a usted a expresar los sistemas digitales en un lenguaje, pues justamente que usted pueda operar y hacer cálculos fácilmente para hacer su diseño más sencillo. Y es por eso que usted tiene un álgebra, pero no se llama álgebra lineal, sino que se llama álgebra de De Boole. Bull. Ajá, de Boole. ¿Ok? ¿Quién fue Boole? ¿Sí? Boole fue un señor que se llamaba George Boole, ¿ok? George Boole. Y él lo que hizo fue que hace mucho tiempo él creó un libro y se puso a idear cuál era la lógica del pensamiento y a tratar de operativizarla, ¿sí? A tratar de describir cómo funciona el cerebro de un humano, incluido el de ustedes y el mío, con fórmulas matemáticas, ¿bien? Y él se fue al razonamiento más sencillo. ¿Qué hace un cerebro? Un cerebro piensa, un cerebro razona, ¿ok? ¿Y cuál es la expresión fundamental del razonamiento? ¿Bien? Y ahí se va con lo que también hablamos en el primer corte, que era algo de la lógica aristotélica. No sé si se recuerdan cuando les mencioné eso, ¿bien? Básicamente cualquier estructura de pensamiento básico, pues pasa por una estructura de lógica, y esa lógica puede ser, por ejemplo, que si A es verdadero, si A es verdadero y B es igual a A, entonces quiere decir que B, ¿quién es? Es verdadero también, ¿sí o no? O sea, son conclusiones lógicas. Si A es verdadero y B es igual a A, entonces quiere decir que B es igual a A, por lo tanto, como A es verdadero, pues B es verdadero también, ¿sí? Son equivalencias, son postulados lógicos. Y George Boole lo que hizo fue hacer esto, pero matemáticamente. Y eso se le llamó el álgebra booleana. ¿Y qué fue lo que Juliano, ya le iba a es? preguntar, profesor. Ajá, eso, álgebra booleana. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces fíjense que las conclusiones lógicas más estables a nivel cerebral, como usted piensa, ¿verdad? Se pueden describir con álgebra booleana. Ah, pero qué casualidad. Nosotros ahora tenemos una compuerta que es lo que está dentro de una caja negra, un sistema digital, ¿sí? Sea una NOT, sea una OR, sea lo que sea. Pero resulta que esas compuertas, ¿qué hacen? Nosotros ya dijimos que una computadora, en el sentido más estricto de la palabra, lo que hace es operar como un humano, ¿sí? Él ya piensa como un humano, o digamos que trata de hacer las mismas actividades que hace un humano.
Quiere decir que una computadora también tiene que seguir estos postulados lógicos. Una computadora tiene que ser capaz de establecer que si A es verdad, quiere decir que B es igual a A, y entonces B también va a ser verdad, ¿sí? Va a establecer las mismas conclusiones, los mismos postulados, y eso se ve muy fácil en la lógica de programación, ¿sí? Ustedes ponen B es igual a A y saben que el valor de B es el mismo que A, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los sistemas digitales también se pueden explicar utilizando ¿qué método? El álgebra booleana. Listo. ¿Ok? Entonces quiere decir que ahorita ustedes van a aprender cuál es la técnica del pensamiento mismo, cuál es la técnica de análisis matemático para ustedes poder describir la función misma de una computadora y también incluso si ustedes quieren de un humano, al menos en su, como les digo, en su parte más fundamental, más básica. Bien, que es a partir de compuertas digitales o razonamientos de negación, que sería la NOT, de multiplicación, que sería la AND, y de suma, que sería la OR. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Imagínense la compuerta AND, ¿verdad? La compuerta NOT primero. ¿Cuántas entradas tiene la compuerta NOT? Solamente una entrada. ¿Y cuántas salidas tiene? Solamente una salida. ¿Cuál es la tabla de la verdad? La misma que conocemos. Cuando vale 0 la entrada, la salida va a ser 1. Y cuando vale 1 la entrada, la salida va a ser 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la compuerta NOT traducida en inglés, ¿qué significa? NOT en inglés significa negación. ¿Qué quiere decir? Que estoy invirtiendo. ¿Ok? Estoy invirtiendo. O sea, si algo es verdadero, entonces la salida va a ser falso. Si la entrada es falsa, la salida va a ser verdadero. Eso es una negación y eso en booleano se escribe de la siguiente manera. Se coloca que la salida se representa por una S va a ser igual, S va a ser igual a negado. ¿Dónde A quién es? A es la entrada. ¿Bien? S igual a negado. Esa es mi álgebra de Boole de una compuerta. ¿Qué quiere decir? Que si A vale 0, si ustedes hacen la salida, ¿cuánto va a ser la salida si A vale 0? La salida va a ser 1, ¿verdad? Porque es el negado. El negado se escribe así, con la letra A y una rayita encima, parecido al promedio en estadística, ¿ok? Y si la entrada vale 1, es decir, si A es igual a 1, ¿cuánto va a valer la salida entonces? 0. Cero. ¿Listo? 0. Muy bien, listo. Perfecto. Bien, ahora vamos con la compuerta AND, ¿ok? Entonces, la compuerta AND, que la tenemos aquí, ¿qué tiene? Tiene una entrada A y tiene una entrada B. Tiene dos entradas y una sola salida. Si hacemos la tabla de la verdad de esto, tenemos A, B, ¿ok? Tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿ok? Y la salida S, ¿ok? Sabemos que todas las salidas valen 0 excepto cuando ambas son 1, ¿bien? ¿Y cómo se define esto? Matemáticamente, en la álgebra de Boole, nosotros podemos decir que la salida de una AND se define como A por B, ¿ok? A por B, una multiplicación. Y tiene sentido, fíjense, ¿cuánto es 0 por 0? Si multiplico 0 por 0, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Cero. ¿Y 0 por 1? 0 también. Cero. ¿Y 1 por 0? 0. Ahora, ¿cuánto será 1 por 1? 1. ¿Ven? Entonces quiere decir que la AND, en realidad, ¿quién es? Es una multiplicación, ¿ok? Entonces, una AND es multiplicar, ¿ah? Multiplicar, ¿ok? Una NOT es negar. Bien, y entonces ahora vamos con la última, la OR, que ustedes ya la conocen también, ¿ok? Bueno, ahí está medio chueca, pero está. Donde la entrada es una A y es una B, la salida es una S, y sabemos que la tabla de la verdad de esta, que ustedes ya la conocen porque la hicimos en el primer corte, es de la siguiente manera, ¿ok? Recuerden, les insisto, llenar la tabla de la verdad en orden, ¿ok? Porque mucha gente se cayó en la actividad pasada porque no llenó la tabla de la verdad correctamente, ¿bien? Entonces es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Cómo es la salida de este? Es 0 para la primera y el otro es 1, 1, 1. ¿Bien? ¿Y cómo se ve esto en Boole? Si han visto el contenido, sobre todo el último video, saben que el equivalente en álgebra de Boole de esto es ¿quién? Es S igual a más B. Es una suma, ¿ok? Es una suma, ¿ok? Y eso tiene sentido, fíjense, ¿cuánto es 0 más 0? 0. 0 más 1, 1, 1 más 0 es igual a 1. ¿Y 1 más 1 cuánto es? Es 2, ¿ok? Pero podemos representar el 2 en booleano. Podemos decir que hay 1 más 1, 2. No, ¿verdad? Porque 2 es un sistema numérico que uno puede ser octal, decimal, hexadecimal, puede ser cualquiera, pero en binario no está contemplado el 2, ¿cierto? Entonces, 1 más 1, ¿cuánto es? 1 para este caso. Entonces, fíjense que ahí tenemos tres operaciones. Tenemos negación, negación
multiplicación y suma. Por lo tanto, nosotros podemos realizar 3 operaciones básicas y con esto podemos hacer nuestro lenguaje para analizar las compuertas digitales. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? No, Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir al siguiente punto. Entonces, yo puedo ponerles, por ejemplo, lo siguiente. Fíjense, S es igual a A por B, ¿ok? Más C. ¿Qué quiere decir S igual a A por B más C? ¿Qué operaciones tengo aquí? Tengo, fíjense, la primera operación, un por, una multiplicación, ¿sí o no? Aquí hay una multiplicación y la segunda es una suma que la tengo aquí. Por lo tanto, quiere decir que yo voy a realizar 2 operaciones sobre mi salida. Entonces, ¿cómo queda mi caja negra? A ver, ¿cuántas entradas tengo en el sistema de salida S? Tengo 3 entradas, ¿verdad? Una entrada A, una entrada B y una entrada C, que esto es lo mismo que hicieron en el primer corte. ¿Y cuál es la salida? La salida es una salida S, ¿ok? ¿Y cuál es la función lógica? Dentro voy a tener un conjunto de compuertas. Vamos a ver cuáles son. Entonces, fíjense. ¿Quién es A por B? ¿Esto qué será? ¿Una suma, una multiplicación o una negación? es Una una multiplicación. multiplicación. Claro, entonces quiere decir que aquí voy a tener ¿qué? Una compuerta, Una, una AND, donde voy a Ah, multiplicar A y B. Listo. Y fíjense que sí, luego esto va a generar una salida que vamos a poner que se llama Y1. Bien. Luego, ¿qué hacemos con Y1? Según la ecuación. ¿Qué queríamos hacer con A por B? tendría que continuar a una compuerta OR. Muy bien. En la salida de A por B, tengo que sumarla a una C. Entonces quiere decir que esto entra a una compuerta OR, ¿ok? Una OR. Y esta sería mi salida S. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tengo aquí dentro, ¿ok? Todo esto es lo mismo que tengo acá. ¿Sí lo ven? Y fíjense, Sí, ciertamente lo que hay en mi caja negra es eso. ¿Bien? Entonces vamos a comprobar, fíjense, rápidamente para que vean la equivalencia. A, B, C, ¿no? A, B, C. Si yo lleno mi tabla de la verdad, fíjense que tendría 0, 0, 0. Vamos a llenarla rápidamente. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Ok? Así se llena la tabla de la verdad, en orden ascendente. Fíjense que aquí debe tener 8, porque son ¿cuántas entradas? 3, ¿verdad? Entonces 2 a la 3, 2 porque es el sistema binario, 3 porque es el número de entradas. ¿Cuánto es 2 a la 3? 8, ¿verdad? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces quiere decir que tenemos todas las combinaciones posibles, ¿ok? Listo. ¿Cómo va a ser la salida? Entonces fíjense, ah, vamos a verlo aquí. Tenemos que multiplicar primero A por B, como lo tenemos aquí, y luego eso sumarle C, ¿ok? Entonces fíjense, ¿cuánto es 0 por 0? cero, 0 más más cero, 0, 0, listo, muy bien. Siguiente, 0 por 0, ¿cuánto es? 0 más 1, cero, 1, uno. listo. 0 por 1, 0 más 0, 0. 0 por 1. ¿Sigue lo que estamos haciendo? ¿Ok? Entonces, váyame diciendo una vez, ¿cuánto es 0 por 1 más 1? Rapidito, para este, señor. ese es uno. 1, listo. ¿Cuánto es 1 por 0 más 0? Ese es cero. Listo. 1 por 0 más 1. Uno. 1 por 1 más 0. Uno. 1 y 1 por 1 más 1. Uno. Ajá, entonces aquí nos conseguimos con otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? El álgebra de Boole no tiene las mismas reglas que el álgebra lineal, ¿verdad? El álgebra lineal dijimos que era con sistemas con variables infinitas. Este solamente tiene variables de 0 y 1. Y aquí se cumple algo. Como las únicas dominios de las funciones de 0 a 1, yo me voy a conseguir con un problema, que es cuando yo sume 1 más 1, ¿ok? Y entonces aquí viene, y ojo a esto, porque eso es una pregunta del que está en la tarea. La regla o teorema matemático que cumple o que rige o que fundamenta el álgebra de Boole, es decir, que el 1 más 1 es igual a 1, ¿ok? Si esto se cumple, el álgebra de Boole existe. En el momento en que esto deje de existir, el álgebra de Boole se cae, ¿ok? Entonces siempre que se encuentren 1 más 1, eso es igual a 1, 100%, ¿ok? Entonces, esta es la salida, ¿bien? Quiere decir que si yo, por ejemplo, aquí en el A pongo 0, 1, 1, ¿verdad? 0, 1, 1, yo me iría a esta de la verdad y busco esa parte que sería esta, 0, 1, 1, y yo sé que mi salida, ¿cuánto va a valer? Un 1.
¿Listo? Porque eso es lo que me dice mi tabla de la verdad. Vamos a comprobar esto, pero las compuertas. Fíjense, si yo pongo que A era igual a 0, B es igual a 1 y C es igual a 1, vamos a comprobar, fíjense. En la AND hay una A por B, ¿cierto? Estas dos se multiplican. ¿Cuánto es 0 por 1? Aquí está, este 0 por este 1. ¿Cuánto va a ser la salida de la AND? Un 0, ¿verdad? Aquí, un 0. Listo. Entonces, este 0 es la nueva entrada de la OR y este 1 que está aquí pasa a ser la otra entrada de la OR y vamos a tener 0 más 1. ¿Y cuánto es 0 más 1? 1, ¿verdad? Entonces, si ven que se corresponde la compuerta digital con mi tabla de la verdad con mi caja negra. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, pero profe, tengo una duda. O sea, Ajá. ese teorema aplica para cualquier tipo de función que se nos presente así. O sea, siempre, porque claro, en la suma de binarios se presentaba el caso de que si se sumaba uno y uno, era 0, 1, pero el uno se llevaba para sumarse con el siguiente número que venía en la suma. Sí, Entonces ahora aquí este teorema dice que solamente va a ser igual a uno. ¿Y qué sí. pasa con el otro cero? Le entiendo lo que quiere decir. Esto sirve solamente para una salida de un bit, ¿ok? Es decir, fíjese que aquí nada más tenemos una sola salida. ¿Lo ve? Si tuviéramos dos Ok. salidas, ahí sí contemplamos el otro. Esa duda que usted tiene, sobre todo, se va a aclarar en el siguiente corte, cuando veamos mapas de Carnot. ¿Ok? Por ahora, Ok, contémplelo de la ok. siguiente manera, ¿sí? Hasta que conozca un poquito más acerca del tema. Cuando usted tiene una salida de S y tiene una función que sea A por B negado más C, todo esto multiplicado por D, ¿sí? Siempre y cuando sea una sola salida, aquí se cumple que para esta sola salida, 1 más 1 es igual a 1, ¿ok? Ok, Eso siempre se va a cumplir sí, hasta este momento. ¿Bien? Ok. Bueno, ya. entonces, en base a eso, que acabamos de decir que hay una equivalencia entre caja negra, tabla de la verdad, compuertas digitales, ¿bien? Y los otros métodos de simplificación que vamos a ver más adelante, nosotros podemos determinar que nosotros tenemos una serie de teoremas booleanos. ¿Qué es un teorema? Si ustedes recuerdan de matemática, cálculo básico, no sé, física, ahí todo el tiempo vieron una cosa que se llamaba leyes, otras teorías, otros teoremas, ¿bien? Aquí vamos a tratar con algo que se llama teorema booleano, ¿bien? ¿Y qué es un teorema booleano? Pues simplemente es una proposición o una conclusión que se realiza en base a la observación de una ley, ¿ok? O a la observación de un fenómeno, ¿bien? Entonces, en el Classroom, en el aula virtual, hay muchos, teoremas booleanos que me explican justamente esta parte, ¿bien? ¿Cuáles son los más frecuentes? Si no algo, pues les voy a resumir algunos aquí, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, yo puedo asegurar que A más A negado siempre va a ser igual a 1, ¿bien? A más A negado va a ser igual a 1. Y es lo que vamos a comprobar. Fíjense. ¿Quién es A? A es una variable que puede tener las siguientes dominios de función, las siguientes posibilidades. A puede valer o 0 o 1, ¿cierto? Porque es una variable digital. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿esto quién es en compuertas? Esto de aquí. Es una entrada A que se suma, ¿cierto? A sumada con A. O quiere decir que entonces va a ser una compuerta OR, ¿verdad? Una compuerta OR. A va a ir a un lado y el otro quién es, va a ser? Va a ser una suma de un A negado. ¿Quién es un A negado? ¿A negado qué compuerta era? La nota. Una NOT. Quiere decir que esta A va a conectarse aquí. Le voy a pegar una NOT pequeña y luego sigue aquí. Y luego esta sí va a ser la salida. Fíjense. Cuando A vale 0, quiere decir que aquí la salida, el 0, pues va a pasarse para acá hasta llegar el 0 aquí, ¿sí? O sea, esta entrada que está aquí vale 0. ¿Bien? Esta de aquí vale 0. ¿Bien? Esta de acá. Listo. Ahora este 0 llega aquí. Cuando pasa por la nota, ¿en qué se convierte? En uno. En 1, ¿verdad? Y listo. Y luego llegamos aquí. ¿Cuánto es 0 más 1? Uno. 1. Listo, muy bien. Entonces, fíjense que para esta posibilidad vale 1. Ahora supongamos que A no valga 0, sino que A vale 1, ¿ok? En el caso de que valga 1, este 1 va a pasar para acá y se vuelve 1 aquí, ¿sí o no? Este 1 es el mismo 1 de aquí. Y luego si este 1 se vino para acá, ¿cuánto va a valer después de la nota? Un 0, ¿verdad? Claro, un Y cero. luego tenemos un 0 más 1. ¿Cuánto es 0 más 1? Uno. 1 también. Entonces quiere decir que, fíjense, para todas las posibilidades de A, la salida siempre va a ser 1. Por lo tanto, este teorema booleano Se se cumple. cumple, ¿ok? Lo podemos ver aquí directamente. A más A negado tiene dos posibilidades. O es 0 más 1 o es 1 más 0, ¿ok? Y en ambos casos esto da
1. ¿Ven? Entonces es un teorema booleano. Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, fíjense, si usted tiene una salida que sea B por A más A negado, ¿ok? Si ustedes ven esto y se les pone en el ejercicio de la tarea, simplifica esta función por reglas del álgebra de Boole. ¿Usted cuánto cree que va a ser la salida? A más A, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1 1. siempre, ¿verdad? ¿Y cuánto es B por 1? B. ¿Sí lo ve? B por 1 es B, ¿ok? A más A quedó reducido. Bien, entonces, ¿qué es la cuestión? Que usted se le va a proporcionar una serie de ecuaciones con dominios booleanos y usted lo que tiene que hacer es reducir para obtener la función más simplificada posible, ¿ok? Porque una función booleana tiene muchas variables, tiene C, tiene D, se multiplica, se suma, se niega, se hacen todas esas operaciones, pero si usted las reduce, va a llegar a un número simplificado de dominios y de variables, ¿cierto? ¿Y qué significa que usted simplifica una función? ¿Qué pasa si usted tenía, por ejemplo, una S que tenía 4 variables, ¿ok? Y después de simplificarla, aplicar teoremas y reducirla, usted llegó a una con 2 variables. ¿Qué es lo que cambió de aquí a acá? Las variables, ¿verdad? Pero eso, ¿usted le favorece o no le favorece como ingeniero? Que haya menos Sí, variables. claro, ¿En qué sentido? facilita. ¿En qué? Porque facilita a la hora de saber lo que hay en la caja negra cuando se va a desarrollar la función, profe, porque ya Eso. no se trabajan con tantas variables. Muy bien. Primero, facilita, como usted bien dice, los cálculos, ¿ok? Los Ujú. cálculos. Bien, si usted va a diseñar un sistema digital, obviamente un sistema con menos variables es mucho menos tortuoso que trabajar uno con 4 variables. Bien, primero los cálculos. Segundo, también que usted puede descubrir que hay entradas que no dependen del sistema. ¿Ok? Por ejemplo, usted tiene un carro, ¿ok? Imagínese un carro en una avenida. Tiene aquí una avenida y está circulando. Y aquí tiene un semáforo, ¿ok? Con rojo y verde. Bien. El carro está aquí. El semáforo tarda, no sé, 5 segundos en prender cuando cambia de verde a rojo. Supongamos que el carro viene y se encuentra en rojo. Si el carro se pone a pitar, ¿ok? A emitir sonido, pi, 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 ¿el semáforo va a cambiar? No, ¿verdad? No, Quiere decir claro. que la entrada del carro, si el carro fuera una entrada A, sabemos que la salida no va a tener A, porque el sonido de la corneta no me afecta el funcionamiento del semáforo, ¿ves? Entonces usted nada más va a tener, Ujú. por ejemplo, B más C. Entonces así usted puede excluir entradas también. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Sí, sí, Este porque está sencillo, porque es un carro, pero a veces usted tiene sistemas más complejos que la única manera en que usted se da cuenta en que las entradas no dependen del sistema o no influyen el sistema es haciendo álgebra booleana. Y la tercera cosa es porque usted muy fácilmente puede factibilizar el diseño de su sistema digital, ¿sí? Hacerlo más económico, ¿bien? Es más fácil, por ejemplo, implementar una compuerta AND que implementar 10 compuertas OR o 10 compuertas NOT, ¿sí lo ve? A menor cantidad de compuertas digitales, más barato le sale a usted el desarrollo de un diseño, de un sistema, ¿sí? Y mientras más barato le salga, entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces las ganancias para usted como ingeniero y para la empresa, para la que esté trabajando, si está trabajando para empresa o independiente, pues van a ser mayores, ¿sí? Entonces usted está minimizando el costo de inversión y maximizando las ganancias para usted o para el equipo con el que trabaje. ¿Se entiende? correcto, sí. Bien, entonces ahí hay una aplicación útil de que realmente es, o sea, con una aplicación ingenieril usted puede generar, maximizar la eficiencia. Bien, entonces, bueno, muchachos, esta reunión que ya fue la introducción, vamos a cerrarla. Necesito que alguien más cree otra reunión. Porfa, que alguien de aquí entonces se responsabilice de eso para que no envíen 50 links Zoom. Bien, que alguien se responsabilice y ya venimos con la resolución de una parte de la tarea que viene. Bien, entonces, ¿quién va a hacer la reunión? Yo la abro. Listo, bueno, entonces quedamos pendientes para unirnos a tu reunión. Dele. Bueno.